Bueno, entonces derivadas parciales. Toda la idea es básicamente hacer un recordar. ¿Y cuál es la idea de hacer el recordar? La idea de hacer el recordar es, pues, cuáles son las derivadas de las principales funciones. Entonces, nosotros hemos estudiado que, por ejemplo, cuando tengo f de x igual a x a la n, la derivada respecto a x de x a la n, pues es n por x a la n menos uno. Y cuando teníamos, por ejemplo, coseno de x, nosotros pues ya teníamos por allá también que la derivada del coseno es menos seno. Y también que si teníamos seno de x, la derivada respecto a x del seno de x es, la derivada del seno es coseno. Y pues bueno, si tenemos f de x igual a e a la x, la derivada, que es lo mismo que la integral, pues nos da e a la x. Y bueno, ¿qué otra función podemos necesitar? Logaritmo. Si tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de x, pues entonces la derivada respecto a x del logaritmo natural de x es uno sobre x. Claro, esto siempre que x sea distinto de cero. No, sobre todo, le pido que me disculpe ahí el desorden, pero es que hace rato no cogía la tableta esta. Entonces, pues se ve ahí un poco feo. Pero entonces, pues ¿la idea es qué? Pues la idea es como coger el concepto base de la derivada. ¿Qué son? ¿Qué era la derivada? ¿Qué era la derivada? ¿O qué habíamos estudiado qué era la derivada? La derivada, pues, claro, yo les dije desde la primera clase que la derivada en realidad era un límite, ¿no? O sea, el límite cuando x, bueno, cuando x no tanto, sino cuando h, límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x sobre h, que si este límite existía, entonces pues nosotros decíamos que la función tenía una derivada en el punto x. Esa es la definición formal de derivada. Pero el concepto de derivada lo podemos ver o lo podemos también trabajar como el concepto de la razón de cambio o como el concepto de la velocidad instantánea. Entonces, nosotros podríamos entender que la derivada la podemos ver como una razón de cambio o como una velocidad instantánea en el punto dado. Entonces, si nos daban la función y nosotros tomamos la función, la derivamos, entonces decíamos, la razón de cambio de la función, en el punto tal es tanto. Entonces, creo que en el examen, pues todo lo que hicimos fue eso. Entonces, determine la razón de cambio de la función tal en el punto tal. Y pues nosotros entonces dábamos el concepto de la razón de cambio en ese punto. Pero entonces, en ese caso, nuestra razón de cambio o la razón de cambio que que estábamos estudiando era una razón de cambio en términos de una sola variable, que en ese caso era x. Pero los conceptos de razón de cambio también se pueden extender a varias variables. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la podemos ver como función de x, como función de y podemos incluso llegar y dejar fija una. Entonces, por ejemplo, dejamos fija la x y vemos el cambio en y. O en un ejemplo más práctico, como les decía el jueves. Digamos, si tenemos una función que nos está modelando la cantidad de bacterias que crecen en un tiempo t, pero a esa cantidad de bacterias le añadimos un nuevo ingrediente independiente, como puede ser una levadura, o como puede ser, no sé, un reactivo, o bueno, no sé si eso se puede decir, pero como una vitamina o algo así.
Ay, sí, pues perdóneme, soy matemático, no químico. Ahí me falla un poco. Pero entonces digamos que le pudiéramos echar algo que acelerara ese proceso, en algún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? O lo que ocurriría ahí es que, pues, ese nuevo ingrediente que le estoy poniendo a la función, pues va a hacer que eso se acelere o se disminuya. En ese sentido, en ese sentido, pues una función o el crecimiento o la razón de cambio o la tasa a la cual está cambiando ese crecimiento, pues depende no solo de una variable que era el tiempo, sino que también pues de la cantidad de levadura que le echemos o la cantidad del aditivo, ¿sí? O por ejemplo, bueno, muchas cosas, ya un aditivo que usted le puede echar ahí. Entonces ya es una variable independiente que está influyendo en el crecimiento. La idea entonces es entender cómo podemos ver esa razón de cambio en el sentido de ese crecimiento. ¿Listo? Vamos a dedicarnos hoy a los cálculos. O sea, hoy hacemos todo lo que son los cálculos, entender los cálculos y a partir de eso, pues ya ahí sí nos podemos meter en problemas y entender el concepto más a fondo. ¿Qué es la idea de la derivada parcial? La idea de la derivada parcial es que se va a dejar fija una variable, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una función de dos variables. La clase anterior, por ejemplo, habíamos estudiado x cuadrado más y al cuadrado. O no sé si la estudiamos o creo que estudiamos fue. Ah, no, esto lo sacamos para el dominio, pero bueno, no pasa nada. Digamos, si yo tengo la función fx, y, o sea, las variables son x y y, de x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función muy común que se llama un paraboloide elíptico. Y eso pues también lo veremos allá. O bueno, no, podemos verlo acá. Entonces, mira, vamos a abrir aquí GeoGebra. Mire, entonces si yo tengo aquí la función x al cuadrado más y al cuadrado, esta es una figura que se llama un paraboloide elíptico, ¿sí? Eso que está ahí es un paraboloide elíptico. Ustedes han visto muchos paraboloides elípticos. ¿Por qué ustedes han visto muchos paraboloides elípticos? Porque si yo achato un poco esto, o sea, que quede como 0,3 y acá pongo, podría poner como un 0,3 también. Esto tiene una pinta muy grande de algo que se llama una antena satelital, ¿sí? No sé si a ustedes les tocó la época de los platos de DirecTV o de Claro o de Movistar, que eran los platos de la televisión. O bueno, o sea, estos todavía se manejan, que pues son para enviar las señales vía satélite. Esto es una función de varias variables y la figura como tal se llama un paraboloide elíptico. Los paraboloides elípticos tienen una gran ventaja y es que son muy fáciles de manejar, son muy dóciles en el sentido de hacer cálculo con ellos. O sea, ahí pues, usted puede calcular derivadas, ahí puede calcular integrales, ahí puede, no sé, eso lo puede ver incluso hasta como un sólido de revolución. O sea, ahí se pueden hacer varias cosas. Y una de las ventajas es que nos deja derivarla de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando calculamos una derivada parcial, nosotros dejamos fija una de las variables. ¿Qué quiere decir eso? Este va a ser el símbolo universal de derivada parcial. Si quiere, voy a aprovechar aquí y se los voy a mostrar cómo es. Mire, una A estilizada o una D curvada, pues es el símbolo de la derivada parcial. Incluso, mírelo, este es el símbolo de la derivada parcial. ¿Listo? Entonces, la derivada parcial, perdón. La derivada parcial.
nos permite calcular, espere que aquí abrí, espere, deme un momento. La que está variando es X. Entonces, como la que está variando es X, dejamos fija Y. Eso quiere decir que la derivada parcial de f respecto a x en esta función x cuadrado más y cuadrado va a ser simplemente 2x. O sea, derivo esta x cuadrado, voy a derivar esta x cuadrado y la y cuadrado la dejo quieta. ¿Por qué? Porque la y cuadrado es una constante. Entonces, como y cuadrado es una constante, la derivada de una constante cero, entonces en realidad esto me va a quedar 2x más cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, pues me da 2x. ¿Y qué será la derivada parcial de f respecto a y? La derivada parcial de f respecto a y, pues será dejar fija x y derivar y. Entonces, pues eso me da 2y más cero. ¿Listo? Ese es un concepto, o sea, ese sería una derivada inicial. Ahora, también existe algo que se llaman las derivadas de orden superior. ¿Y qué son las derivadas de orden superior? Pues coger la derivada y volverla a derivar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría hablar. Mire que acá esto se vuelve interesante en este sentido, porque uno tiene la función f la deriva respecto a x, pero esta derivada parcial de f respecto a x es una función también de dos variables. Esa función yo la podría derivar en términos de x y en términos de y. Entonces yo aquí podría construir la segunda derivada parcial de f respecto a x, o puedo construir la segunda derivada parcial de f a la de X le saco la de Y. ¿Listo? Uy, aquí, uy, profesor, en serio, sí, o sea, a la de X, a la de X que usted ya calculó le puede sacar otra vez la de X, pero a la de X que usted ya calculó le puede sacar la de Y. Y acá usted puede sacar la derivada parcial de f respecto a Y, a la derivada parcial de f respecto a Y le puede volver a sacar la de Y, o le puede volver a sacar, o perdón, o le saca a la de Y, le saca la de X. Entonces, mire, note que, vea, tenga, o sea, lo único que tienen que tener cuidado aquí con la anotación es esto, que uno escribe de izquierda a derecha. O sea, a la de X le saco la de Y, y esto significa que a la de Y le saco la de X. ¿Listo? Vamos a ver con el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué será la segunda derivada parcial de f respecto a x? La segunda derivada parcial de f respecto a x sería a la de x, que es la que tengo acá, le saco otra vez la de x. Entonces, si a la de x le saco la de x, pues me da 2. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f respecto a x me da 2. Y esta respecto a x me da, perdón, me da la de f respecto a x me dio 2x. Y a la de f respecto a x le vuelvo a sacar la de x, pues me da 2. Y cuando yo tengo la segunda derivada parcial de f respecto a x, le saco la derivada parcial respecto a y, pues me va a dar 0. ¿Listo? Ya ahorita le muestro más ejemplos para que las veamos. ¿Esta qué es? Esta es, a la de y le saco la de x. Entonces la de y es esta. Y si la de y es esta, le vuelvo a sacar la de x. Si a la de y le vuelvo a sacar la de x, pues entonces la segunda derivada parcial de f a la de y le saco la de x, pero también me da 0. ¿Por qué? Porque aquí no tengo x. Entonces, como aquí no tengo x, en esta 2y más 0 no tengo x, pues entonces me va a dar 0. Y después de que yo saque la derivada parcial, la segunda respecto a y, pues sí me va a dar 2. Profesor, ¿siempre me van a dar igual? No, no, es por el ejemplo. Es por el ejemplo, pero en general, bueno, en general no, o sea, se necesita que las funciones sean continuas como tal,
Pero esto sí se va a cumplir muchas veces, que este es que está acá, o sea, la derivada parcial de y respecto a x y la derivada de y respecto a x sean iguales, eso sí va a pasar muchas veces. Porque eso pasa cuando las primeras derivadas parciales que usted sacó eran continuas. Es un concepto grande detrás, porque hay que hablar de continuidad en varias variables, pero no se preocupe, o sea, eso, la mayoría de las aplicaciones, eso le va a dar igual. Si no le da igual, tranquilo, ahí va a haber una advertencia que le va a decir, no, no da igual. Pero en general casi siempre da igual. ¿Listo? Bueno, ese es como el sentido, eso es lo que quiero que aprendamos hoy, que aprendamos la mecánica de cómo calcular derivadas parciales y a partir de eso, pues ya podemos hacer varias cosas. Entonces, voy a poner aquí una serie de ejemplos. Voy a poner aquí una serie de ejemplos para ver, pues, cómo podemos calcular esas derivadas. Entonces, por ejemplo, vamos a calcularle a esa y quiero de una vez aprovechar y poner este tipo de derivadas. Entonces, bueno, voy a darle ahí unos 2 minuticos para que intente. Vamos a sacar las primeras, ¿listo? O sea, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de f respecto a x y después, pues yo las calculo, ¿listo? ¿Cómo calculamos esas derivadas? Entonces, la idea es. Espera aquí. No, ya. ¿Cómo calculamos entonces esas derivadas parciales? Entonces, mire, la derivada parcial de f respecto a x, ¿qué es? Es tomar esta, vamos a tomar primero esta, ¿no? Vamos a mirar lo siguiente. La x la vamos a derivar. Entonces, la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. ¿Listo? Esa es la derivada de x a la 3 como la hemos venido manejando. Y eso está multiplicado por y. Y, como no, como yo estoy calculando la derivada respecto a x, y es una constante. Entonces me queda 3x cuadrado por y. Más esta x que está acá es una constante. Entonces me queda, perdón, es la variable respecto a la cual estoy derivando. Entonces, 5y cuadrado es la constante, porque pues es lo que no tiene x, y la derivada de x me da 1. Entonces, esto me queda 5y cuadrado multiplicado por 1. O sea que la derivada parcial de f respecto a x es 3x cuadrado y más 5y cuadrado. Esa va a ser la derivada parcial de f respecto a x. ¿Listo? Ahora, también ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la derivada parcial de f respecto a y. ¿Qué va a ser la derivada parcial de f respecto a y? La derivada parcial de f respecto a y va a ser y es ahora la que voy a derivar y la que queda constante es x. Por lo cual esto me queda x a la 3 que es la constante, pero la derivada de y es 1. Entonces me queda x a la 3 por 1. Más, acá estoy derivando respecto a y, lo cual implica que esto me termina quedando dos veces porque la derivada de y, la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces queda 2y que multiplica la constante que es 5x. O sea que esto queda x3 más 10xy. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos calcular la segunda derivada parcial de f respecto a x. La segunda derivada parcial de f respecto a x es volver a tomar esta y derivarla respecto a x. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto a x me queda 2 por 3 6 xy, porque el resto son constantes, más cero. ¿Por qué más cero? Porque la derivada de 5y cuadrado es cero. Y la derivada parcial
la segunda derivada parcial de f respecto a y, ¿qué me da? Me da x a la 3 me da cero porque no tiene y. Y la otra es 10xy, entonces la derivada de y es uno, entonces me queda 10x. ¿Listo? Aquí, Entonces, profe, una pregunta. pregúnteme. Cuando estoy derivando, ya sea por X o ya sea por Y, pero es, o sea, es la primera derivada, la normalita, dejo lo que no voy a derivar, pues ya sea X o sea Y, lo dejo normal, lo dejo quieto, ¿no? Pero pero lo tomo como cero ya en la derivada mayor, ¿no? Cuando vuelvo a derivar. No, es porque es constante. O sea, Entonces, sí, o sea, yo digo a la primera, listo, digamos que la voy a hacer en base a Y, entonces Ujú, tomo X como una constante. Lo ujú. que yo digo es, si tomo X como una constante, entonces no me valdría X cero. No, no, x vale x. Como si valiera 5, 8, 20, 25, 30. Vale 30, 25, 8. O sea, x. Usted la deja. Ah, ¿Sí me entiende? sí, Esa es la idea. Esa es la idea, básicamente. Pero sí, ahí es. Eso, la tiene clara. Esa es la idea. Y segunda derivada parcial. Vea esta. ¿Cómo me queda esta? ¿Eso qué significa? A la de y le saco la de x. ¿Se acuerda que es de derecha a izquierda? Entonces, a la de y le saco la de x. Entonces, a la de y es esta que tengo acá, ¿no? Pero y la señalo, pero y la subrayo. Es esta. Esta es la de y. A la de y le saco la de x. 3x cuadrado más 10y. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale el 3x al cuadrado? De la derivada de x a la 3. Porque, Ah, ok, sí, señor. Sí, 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 ya señor. la veo. Sí, sí, señor. Listo. Vea que esto es fácil, esto no es complicado. Y derivada parcial, la de y, perdona, la de x, vamos a sacarle la de y. A ver, a la de x le sacamos la de y. Pues 3x cuadrado más 10y. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Vea que aquí está pasando lo mismo que les decía ahorita, de que se llaman las parciales cruzadas. Las parciales cruzadas están dando iguales. Pero o sea, eso pasa, eso pasa. A veces pasa, a veces no, pero muchas veces pasa. Entonces, cuando tengan así polinomios, tiene que pasar. O sea, usted sabe, me quedó bien, le quedaron bien las dos. ¿Cuándo vamos a usar eso? Eso lo vamos a usar cuando hagamos el criterio de la segunda derivada. Entonces, con el criterio de la segunda derivada hay que sacar la segunda de f respecto a x se multiplica por la segunda de f respecto a y se resta por la cruzada al cuadrado. Pero bueno, eso es tema de unos días. Por el momento, desde que sepan sacar las derivadas parciales, yo quedo contento y feliz. Eso es lo que me interesa el día de hoy. ¿Listo? Esta es la de e elevado a la x cuadrado más y cuadrado. Esa se convierte en algo que nosotros le llamamos la regla de la cadena. Entonces, tomamos la función y por medio de la regla de la cadena es que calculamos esa derivada. ¿Listo? Eso es como una sustitución en realidad, ¿sabe? O sea, ahorita que estamos viendo integrales, eso es como una sustitución simple. Entonces, ¿por qué? Porque si yo calculo, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x, acuerda de que la derivada de e a la x es e a la cosa que esté elevada. Entonces, en ese momento está elevado a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso le queda e a la x cuadrado más y cuadrado porque esta es la derivada de la exponencial. Y luego voy a multiplicar por la derivada interna. Entonces, eso que me dio lo multiplico por la derivada interna. La derivada interna respecto a x es 2x.
Por eso es que esta derivada me queda 2x a la x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Por otro lado, la derivada parcial de f respecto a y. La derivada parcial de f respecto a y. La derivada de la exponencial es la exponencial a lo que esté elevada. En este caso es exponencial de x cuadrado más y cuadrado. Y eso lo multiplico por la derivada interna. Y la derivada interna de x cuadrado más y cuadrado es 2y. O sea que esto me queda 2y a la x cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, aprovechemos y calculemos las segundas. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto a x, ojo porque acá sí hay un detalle. Esta, o sea, es un detalle pequeño, no es nada del otro mundo, pero es que esto que está acá es un producto. Entonces hay que verlo como la derivada de un producto. ¿Te acuerdas que la derivada de un producto es, esta a mí siempre me olvida, la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero? Bueno, en producto no hay problema porque la derivada de un producto pues se suma y ya. El problema es la derivada de una división. O sea, las reglas de derivación siguen siendo las mismas, ¿sí? O sea, no, reglas de derivación no cambian. O sea, solo que ahora hay que tener es cuidado respecto a qué variable se deriva, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, tengo 2x por e a la x cuadrada más y cuadrado. Entonces, cuando yo calculo esta derivada, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Esta que está acá se me va a convertir en f y la de la e se me va a convertir en g. Entonces me queda la derivada parcial de f. La derivada parcial de f va a ser 2 que multiplica a la g sin derivar. E a la x cuadrado más y al cuadrado más la derivada de g, que la derivada de g me vuelve a dar lo mismo porque es respecto a x, entonces me queda e a la x cuadrado más y cuadrado que multiplica a la derivada interna de x cuadrado más y cuadrado, que es 2x, y eso multiplica a la primera sin derivar, que era 2x. Uy, profesor, espere. No, mire, espere. F es 2x. Entonces la derivada de f es 2 por la g, que es e a la x cuadrado más y cuadrado, queda e a la x cuadrado más y cuadrado. Más, más, pues lo hago con otro color, porque aquí sí tenemos infinitos colores. Entonces vea, esta, ¿qué es? Es 2, lo que señalé en blanco es la g sin derivar, más la derivada de g. La derivada de g es esta, o sea, esta es la derivada de g, o sea, de esta función, que ya la habíamos calculado, que era esa, es esa misma que está ahí. Entonces, la derivada de g me da e a la x cuadrado más y cuadrado, es e a la x cuadrado más y cuadrado por 2x. Por f, que es esta, la derivada de 2x es 2. Ah, no, perdón, f sin derivar. Entonces queda 2x. O sea que todo esto yo lo puedo resumir en, bueno, se pueden hacer varias cosas, pero si quiere esto lo podemos agrupar así: x cuadrado más y cuadrado más 2 por 2 4x cuadrado, e a la x cuadrado más y cuadrado. O sea que esto me da e a la x cuadrado más y cuadrado, que multiplica a 4x cuadrado más 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Me- señor. ¿Seguro, Sebastián? Eso creo. No, pero no, usted, profesor, ¿qué es ese nivel de malandreo? No, no me preocupe, no es un nivel de malandreo tan malandro. O sea,
hay que ir poco a poco uno le va cogiendo. Lo importante es volver a ver de que son las mismas reglas de derivación, pero entonces uno la va haciendo más veces y hay que pues tener cuidado ahí, que cuál es variable, cuál es constante, tal, hay varias cositas, pero no es complicado, créame que no es complicado. La derivada parcial de f respecto a y va a quedar análoga, o sea, porque mire, derivada parcial de f respecto a y va a quedar análoga porque es es esta que está acá, la va a derivar respecto a y. Entonces eso me queda 2 x cuadrado más y cuadrado más, ahora me queda a la x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna es 2y por el 2y. ¿De dónde sale este 2y? Este 2y sale de que es la función sin derivar. Por a la x cuadrado más y cuadrado, que es la derivada de a la x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna, que es 2y. Y entonces, o sea, es que es la misma prácticamente. ¿Cuál cambia? La que cambia es la cruzada, porque, a ver, la cruzada, entonces a la x saquémosle la de y, a la x saquémosle la de y. La derivada parcial de f respecto a x es la que tengo acá. Entonces es 2x a la x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la derivada de f me da cero. ¿Por qué me da cero? Me da cero porque la derivada de 2x respecto a y me da cero. Por a la x cuadrado más y cuadrado. Más la derivada de g respecto a y. Y la derivada de g respecto a y me queda, la derivada de g respecto a y es a la x cuadrado más y cuadrado que multiplica a 2y. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a y. Entonces esta me queda 2y a la x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí le hice bien? A la de x, sí, a la de x le saco la de y. Uy, mire que aquí no va a dar igual. Derivada parcial de f a la de x le saco, a la de y le saco la de x. Uy, mire que esta me queda cero por a la x cuadrado más y cuadrado más. Es la misma historia de la de acá, ¿no? O sea, de esta. Sí, cero más a la x cuadrado más y cuadrado que multiplicada, esta es respecto a x, entonces queda 2x. Entonces al final me queda es 2x a la x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Uy, esa salió interesante. Bueno, son las 3:47, ya más ejemplos no alcanzo a hacer. Entonces, esta es la idea de las derivadas parciales. Eh, bueno, esto pues para los que no se pudieron conectar o para los que necesiten una retroalimentación un poco más larguita o que necesiten como pausar el video un poquito, lo voy a subir a YouTube. ¿Listo? Entonces lo voy a subir al canal. Se lo voy a compartir ahí, les comparto el canal y este video apenas lo suba, se lo comparto ahí en el canal, en el link ahí en el aula virtual. También les voy a incluir los videos de derivadas parciales que di hace, uy, oye, ya que me puedo pensar, los di hace 5 años. Imagínense. Entonces, hace 5 años que estaba haciendo todas estas cuentas, también allá tengo muchísimos más ejemplos. Entonces, pues también allá pues podrían pasar a revisar una serie de ejemplos más amplia. ¿Listo? Bueno, creo que
hemos cumplido con el objetivo de la clase de hoy, que era entender, pues, hacer algunas derivadas parciales, algunas, poquitas. Ya esto uno lo va entendiendo más, es pues cuando pues vaya profundizando más en el tema. Aprovecho de una vez para decirles que, o recordarles que quedamos de que el parcial quedó el 16, ¿no? El de integración. Entonces, el 9 seguimos viendo clase y el 13, o sea, de hoy en 8, vamos a hacer ejercicios de integración. Entonces, la idea es que el 13 ya esté, el cuaderno ya esté listo para que ese día 13 pues, nos sentemos a revisar las cuentas. Sí, o sea, que esté todo bien, que si tienen dudas, tal, revisamos las dudas que tengan, así como hicimos en el examen anterior. Entonces va a ser el día 13. ¿Listo? Bueno, ya no es más. Espero que nos podamos encontrar en el aula el jueves 7 de la mañana. Y pues si no, pues ahí estamos comunicándonos. Pues creo que no pasó nada. Ahí mandaron foto de que solo fue ahí como media hora y ya. Pero de todas maneras, pues dieron orden de evacuación. Entonces, pues estamos desde la casa. ¿Listo? Bueno, ya no es más dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Bueno, entonces nos vemos, que me les vaya bonito. Nos vemos el, ¿qué? El jueves. Bueno, cuídense mucho y chao.